que me contagió. Pero damos gracias al Señor. Gracias al Señor por su fidelidad. ¿Están contentos? Amén. ¿Tuvieron una hermosa bendición ayer? ¿Están contentos cuando Dios les habla? Doy gracias al Señor, verdaderamente. Doy gracias al Señor por la vida de Jan, porque Jan me recuerda tanto a su mamá. El anhelo por la obra del Señor está en él como lo estuvo en su mamá. Amén. Qué hermoso cuando como padres nosotros dejamos un legado en la vida de los hijos. Amén. Que el Señor les bendiga, y así a cada uno de mis hermanos, a los músicos, a todos los que estuvieron ayer también participando de este evento. Amén. Habitando en su presencia. Vamos a seguir estudiando, hermanos, el libro de Mateo. Hicimos un cambio con el pastor. Permití que descanse un poquito su voz. Amén. Sigan orando por el pastor. Nosotros siempre le decimos a él, aunque él no lo cree, el enemigo es astuto. Y el enemigo va a querer, hermanos, callar nuestra voz. Amén. Así que siempre estén orando por el pastor para que Dios restaure su voz, que el Señor le ayude en cada área de su vida. Amén. Vamos a pasar a la palabra en Mateo 14. Amén. Vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 12. Y lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice así: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y es por eso actúan en él estos poderes. Estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel, por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruido primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron los discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Amén. Amén. Yo leía este versículo, y ¿saben, mis hermanos? Acá podemos encontrar nosotros 4 tipos de personas. 4 tipos de personas. Primeramente vamos a encontrar a un profeta que fue justo y santo, ¿verdad? Como lo describe en Marcos 14:20. Encontramos a un rey cobarde, adúltero y sometido a la maldad de su mujer. Encontramos también a una hija influenciada por su madre, amén, a llevar a cometer un crimen. Y encontramos a una mujer llena de odio, llena de maldad, hermanos. Vemos nosotros acá en la palabra, dice que en aquel tiempo el tetrarca oyó la fama de Jesús, y dijo a su criado: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, por eso actúa en él en estos poderes. Cuando nosotros vemos acá, no vemos a un Herodes que habla del poder de Jesús a través de los milagros, sino ¿por qué? Porque Jesús decía las mismas palabras que Juan, porque él ya la había mandado: arrepiéntanse y bautícense. Y Juan y Jesús eran similares en su forma de predicar. ¿En qué sentido? Que siempre decía a la gente que se debían de arrepentir de sus pecados. El Señor no le decía arrepiéntanse, no sé. Él le decía arrepiéntanse de sus pecados, porque esa es lo que nos lleva al Señor. Eso es lo que nos lleva al Señor, y nos dice
que debemos arrepentirnos de nuestro pecado, porque en nosotros no mora el bien, dice la palabra, y en ese tiempo no moraba el bien. Era un pueblo desordenado, había muchos sacerdotes que eran puros, o los fariseos que eran pura religiosidad, como lo hay también en este tiempo. Y el Señor nos dice a todos de que debemos arrepentirnos de nuestro pecado. Y eso fue lo que oyó Herodes de Jesús. Y dijo: este es Juan el Bautista, el que yo mandé a decapitar, que yo mandé a dar muerte, ¿verdad? El que lo había encarcelado en un principio. ¿Por qué causa? ¿Por qué causa? Si Herodes mismo es el que dice en Marcos 14:20 que él veía en Juan un hombre santo, que él veía en Juan un hombre justo. ¿Por qué lo mandó a decapitar? Amén. Y vemos nosotros que él dice esto. ¿Por qué? ¿Por qué causa lo mandó? Por causa de una mujer impía, una mujer que lo dominaba. Pero yo quiero que pasemos primeramente nosotros a hablar, hermanos, de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista, antes que naciese, ya había una promesa para él, ya una vez lo había contado, ¿se acuerdan? Había una promesa de él que desde el vientre iba a ser lleno del Espíritu Santo. Era un hombre que un día, cuando fue su madre, cuando fue María, la madre de Jesús, a visitar a Isabel, su parienta, desde el vientre él fue lleno. Si yo le preguntara a ti, mi querido hermano, ¿hace cuánto eres lleno del Espíritu Santo? ¿Has anhelado eso? ¿Has tomado la promesa de Dios para tu vida de ser lleno? ¿De arrepentirnos? ¿De bautizarnos? ¿De buscar la presencia del Señor y de ser lleno de Él? Dice la palabra que Él desde pequeño, desde aún del vientre de su madre, aún no había nacido, pero Él nació con un propósito, hermano. Y Juan el Bautista no era cualquier profeta. No era cualquier profeta. Dice, nosotros cuando hablamos de Juan el Bautista vemos a un profeta que no le tenía miedo a decir la verdad. Amén. Y Juan no le tenía miedo a nadie. Juan no le tenía miedo a quién le iba a decir la verdad. Para él lo más importante era decirles sus verdades como profeta. Vamos al libro de Lucas 3. Lucas 3, del 1 al 7 vamos a leer. Amén. Lucas 3 del 1 al 7 dice: en el año 15, San Lucas 3, lo leemos en nombre del Señor, dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Amén. Y dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado, como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Amén. Hablando que Juan iba a preparar el camino del Señor. Amén. Y dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esta piedra. Y dice, y el 9 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Amén. Vemos nosotros, hermanos, que Juan no tenía miedo de decir las verdades. Para él era lo mismo hablar delante de un rey o hablar delante de una multitud. ¿De qué? Para preparar el camino del Señor.
Y si yo le preguntara hoy día, hermano, ¿cómo estamos preparando nosotros el camino del Señor? Si yo le preguntara a alguien acá, ¿tiene el llamado de profecía en su vida? ¿Alguien dice, yo soy profeta del Señor? Si yo le preguntara, ¿cómo tú como profeta preparas el camino del Señor en este tiempo? Cuando Juan habló de la venida del Señor, de cuando él fue preparando el camino para que el Señor comenzara, ¿verdad?, su ministerio en la tierra, Juan era un hombre que hablaba con verdad. Pero para que Juan hablara y para que un profeta pueda hablar de la verdad del Señor, necesita primero esto, lo que dice ahí: habitar en la presencia de Dios. Para ser un verdadero profeta de Dios, para ser un verdadero hijo de Dios, que a pesar quizás usted no tenga una profecía, pero usted siendo un verdadero hijo de Dios, quizás usted va a ser maestro, quizás va a ser evangelista, pero para hacer todo o para ser alguien en el reino de los cielos necesita esto. Nosotros necesitamos esto. Y ayer se hablaba de qué, de habitar en su presencia. Porque, hermanos, hay muchos profetas en este mundo. Todos estos profetas, y todos se consideran profetas. Pero ¿saben? Cuando alguien se considera profeta y no habla conforme a la palabra del Señor, no es un verdadero profeta. Un verdadero profeta no es aquel que dice, ¿verdad?, estoy recibiendo una revelación y se manda a cualquier cosa. Estoy recibiendo una revelación que traigan sus carros. Estoy recibiendo una revelación que traiga su dólar acá y Dios se lo va a multiplicar. Tengan cuidado con lo que escuchan. Tengan cuidado con lo que le profetizan. ¿Sabe? Hay muchos profetas que le encanta profetizar a los hombres lo que ellos quieren oír. Y hay muchos hombres que le encanta que le profeticen lo que a ellos les conviene. Amén. Hay muchos profetas que profetizan y que hablan solamente para agradar al hombre. Pero Juan no era así. En Juan estaba la verdad. En Juan estaba la palabra de Dios para predicar, para profetizar, para decirle al mismo Herodes: eres un adúltero, eres un hombre perverso, eres un hombre que estás haciendo lo que no te es lícito. ¿Cuántos reciben una profecía así? ¿Cuántos aceptan cuando viene un profeta y te corrige? Muchas veces, hermanos, lo he escuchado yo. Hay profetas que dicen, por eso siempre hablamos con el pastor y nosotros siempre, todo lo que nos hablen, lo tenemos que filtrar por la palabra del Señor, porque ella es nuestra profeta mayor. Verdaderamente yo, cuando alguien me dice, yo no sé por qué digo esto, pero lo voy a decir, ¿qué es lo que necesita esa persona si no sabe lo que va a decir? Un profeta, un verdadero profeta, tiene que estar seguro de lo que habla. Y eso lo tenía Juan. Un verdadero hijo de Dios debe estar seguro de lo que va a decir a alguien. Porque miren, nos ha tocado, hermanos, ver profetas bendecir personas en adulterio. Nos ha tocado ver profetas hablarles de ministerios a hombres en fornicación. Un profeta tiene que tener discernimiento. Un verdadero hijo de Dios debe tener discernimiento espiritual. Amén. Nosotros, cuando vamos a levantar a alguien, vamos a hablar a alguien, debemos sentir o debemos pedirle al Señor discernimiento. ¿Para qué? Para que sepamos lo que le vamos a decir. No podemos hablar, hermano, lo que nosotros pensamos, ni como profetas ni como hijos de Dios, porque eso daremos cuenta al Señor. De todo lo que digamos vamos a dar cuenta al Señor. ¿Saben cuánta gente termina decepcionada por las falsas profecías? ¿Sabe cuánta gente, hermanos, han creído tanto las bendiciones terrenales que nunca obtuvieron bendiciones espirituales?
Porque siempre le hablan o le profetizan o los bendicen con bendiciones materiales, cuando Dios no nos enseña eso en su palabra, porque Él dice: primeramente buscad mi reino y mi justicia, y todo lo demás será añadido. Hermanos, enfoquémonos en conocer la palabra de Dios, pero también a saber discernir lo que la palabra de Dios nos dice y poder hablar conforme a la palabra de Dios. No conforme a lo que nosotros pensamos, no conforme a lo que escuchamos de otros. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es para todos y todos la tenemos, pero todos debemos ser obedientes. Hoy en día hay muchos falsos profetas. Y yo le voy a preguntar a ustedes: ¿estás dispuesto a morir por Cristo? ¿Estás dispuesto a hablar la verdad de Cristo y morir por ella? Porque eso fue lo que le pasó a Juan el Bautista. Eso fue lo que le pasó a Esteban. Eso fue lo que le pasó a todos los hombres de Dios que murieron por causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros debemos entender que la vida que el hombre tiene no es una vida conforme a lo que Dios nos enseña, y nosotros no podemos bendecir sobre eso que no es agradable delante de los ojos de Dios. Hermano, quizá usted no es profeta, pero la palabra de Dios está en su vida. Aconseje conforme a la palabra de Dios. Miren, muchas veces, hermano, nosotros hemos escuchado justificar muchas cosas. Muchas veces justificamos todo, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Nosotros nada debemos justificar, ningún pecado debemos justificar, amén. Debemos, hermanos, hacer como dice Isaías 41 al 8, y acá lo leíamos, ¿verdad? En el versículo 3 de San Lucas 4, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. ¿De qué manera? Enderezando las sendas de los hombres. Muchas veces queremos corregir cosas que no, o nos enfocamos en cosas terrenales, pero no nos enfocamos en querer enderezar los caminos o ayudar a las personas a que enderecen sus caminos. Hermanos, dice la palabra de Dios que ningún pecador va a entrar al reino de los cielos. Y un pecador es tanto el que tiene un mal pensamiento, como el que miente, como el que adultera, como el que fornica. Esta voz no me deja hablar. Como el que fornica, el que miente, el que roba. Debemos nosotros enderezar los caminos del Señor, hermano. Debemos hablar con la verdad. Debemos, como dice la palabra, que los caminos torcidos serán enderezados. Debemos enderezar nuestra vida primeramente. Porque nosotros en Juan vemos un profeta esforzado. Nosotros en Juan vemos un profeta que realmente, hermanos, a pesar de que él no tenía lujos, porque nosotros conocemos la historia de Juan, cuál era su comida, cómo se vestía, y muchas veces nos enfocamos qué nos vamos a poner. Muchas veces hablamos de nuestra vestimenta o los profetas, mejor dicho, se enfocan en su marca, pero no en decir la verdad del Señor. Amén. Debemos, hermanos, ayudar a enderezar los caminos, pero con la verdad. Nosotros no podemos hablar algo que el Señor no nos manda. Como les decía, muchas veces nosotros escuchamos y la gente habla y dice: yo no sé por qué digo esto. Si usted no está seguro, hermano, de lo que el Señor le entrega en su vida, debe volver a orar, debe volver a buscar su presencia, debe habitar en su presencia. Nosotros siempre decimos: estar en las cuatro paredes, ¿puede estar la presencia de Dios? Si la presencia de Dios no está en tu corazón, si la presencia del Señor no está en nuestra vida, ¿va a estar en las cuatro paredes? Dice que Él no habita, ¿verdad?, en templo hecho de mano, hecho por hombres, sino en el corazón. Por eso, hermanos, Dios nos ayude cada día a poder habitar en su presencia, a poder, hermanos, realmente tener la certeza de la palabra de Dios. Si usted va a hablarle a alguien de Dios, háblele de la palabra. Háblele con su ejemplo, con su experiencia vivida. No podemos predicarle a alguien de otro si usted no ha tenido la experiencia con el Señor.
Amén. El segundo punto que nosotros vemos es un hombre llamado Herodes Antipas. Este hombre, hermano, tenía una reputación muy mala. ¿Por qué? Porque realmente su corazón estaba inclinado al adulterio. Realmente lo que él hizo delante de los ojos de Dios es abominación. Delante de los ojos de Dios le quitó la mujer a su marido, a su hermano, perdón. Le quitó la mujer. ¿Y qué dice la palabra, verdad? En el Antiguo Testamento, cuando alguien se acostaba con la mujer de su hermano, decía: estás descubriendo la desnudez de tu hermano, porque un matrimonio es uno, son una sola carne. Y la palabra de Dios nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, y nos habla de cuando alguien se mete con su parienta, con su hermano, con su tío, con la hermana de su padre. Estás descubriendo, dice la palabra, la desnudez de tu padre, de tu hermano, de tu hermana. Estás descubriendo la desnudez de tu tío, de tu tía. Y eso es lo que estaba haciendo Herodes, cometiendo este adulterio atroz. Y aparte que también ella vendría a ser sobrina de él. Entonces vemos una atrocidad tremenda en un hombre lleno de maldad, en un hombre lleno de cosas tan malas en su cabeza, que realmente nosotros no podemos encontrar nada bueno en él. La palabra del Señor nos dice que él, al hacer esto, él estaba violando, ¿verdad?, la ley de Dios. Por eso, hermanos, cuando vemos adulterio, cuando vemos fornicación, hay que hablarle con la verdad. Juan no dudó en decírselo. A Juan no le importó ir a la cárcel por decir la verdad. Y no todos reciben la verdad, hermanos, porque Herodes no lo recibió. ¿Qué hizo? Agarró y metió a Juan en la cárcel. Vemos nosotros, hermanos, que un hombre por la verdad del Señor murió, pero vemos a un hombre que no estaba dispuesto a aceptar la verdad de Dios y no iba a enderezar su camino. Pero eso no quiere decir que nosotros tenemos que callar ante aquellos que no quieren enderezar sus caminos. Nosotros debemos seguir trabajando para que ellos conozcan la verdad, porque como dice la palabra del Señor, y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Este hombre estaba atado a esta mujer que era su misma parienta, que era la mujer de su hermano, pero él no estaba dispuesto a cambiar. También vemos, hermanos, acá a una muchacha influenciada. Vemos acá a la hija de Herodías, ¿verdad? Y dice la palabra que, quiero que lo leamos, esta palabra que está más completa en Marcos 9. En Marcos 6, perdón. En Marcos 6 quiero que leamos esta palabra, que es la misma. Y se encuentra en Marcos 6, 14, dice: oyó Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, por eso actúa en él estos poderes. Otros decían: es Elías. Otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír Herodes, dijo: este es Juan el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes,
y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Amén. Vamos a leer ahí. Y dice, bueno, vamos a seguir leyendo. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de lo que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda que le decapitó en la cárcel, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y lo dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Amén. Esta es una pregunta, hermanos. ¿Qué tan influenciables somos nosotros? La juventud en este tiempo, ¿qué tan influenciable es? Vivimos en un mundo que todo influencia. La moda influencia, la música influencia, todo influencia. Pero, ¿cómo te influencia siendo una joven cristiana? ¿Cuál es tu influencia? ¿Quiénes son tu referente en tu vida? ¿Hay una María, quizás madre de Jesús, en tu vida como joven que te influencie y te enseñe que ella desde su juventud era una mujer, dice, una joven que temía al Señor? Vemos acá una muchacha influenciada por su madre. ¿Te influencia la música a ti, querida jovencita, jovencito? La moda influencia terriblemente y es chistoso, porque como jóvenes debemos ser naturales. Nuestra influencia mayor en nuestra vida debe ser la palabra del Señor. No vivimos en un tiempo de ignorancia. Cada día, hermanas, chicas, uno se prepara para la vida. Tú eliges qué profesional ser, tú eliges qué te quieres poner. Pero ¿cómo está la influencia de tus amigos? Un día le decía a una joven: si tus amigos te influencian para mal, no son tus amigos, son tus enemigos. Por eso elige bien tus amistades. La influencia de la mentira es muy grande en la vida de las personas, sobre todo en la vida de los niños y de los jóvenes. Hay jóvenes que son un desastre en sus vidas y influencian a niñas, niños en las escuelas. La influencia más grande que hay en la vida es la mentira. ¿Saben ustedes que, por ejemplo, muchas jovencitas reciben mentiras en su vida por la influencia de otros? Debemos tener cuidado con quiénes son los que nos influencian, y aún en los grandes, hermanos, en el trabajo, en los jefes, en la vida donde usted vaya, tiene mucha influencia. Pero va a estar en ti lo que quieras hacer de tu vida. Si te vas a dejar influenciar para bien o para mal. Y nosotros vemos a esta niña, la hija de Herodías. Herodes le ofreció hasta la mitad del reino. Podría haberle asegurado su futuro a través de las riquezas. Quizás podría haber obtenido muchas cosas. Y quizás la danza que ella hizo para el rey no era de su sentir, sino tenía una influencia muy grande, que era su madre. Yo quiero preguntarte, mamá, papá, ¿cómo influencia a tus hijos? Yo muchas veces he escuchado madres decirle a sus hijos: dile que no estoy, dile que estoy ocupada. Y yo me enojaba. ¿Cómo que está ocupada? Está sentada ahí. Entonces, como padres, como madres, tienen que hacer una buena influencia, sobre todo siendo padres cristianos. Dice que esta muchacha fue y le pide a su madre el consejo: ¿qué pediré?
Podría ella haber tomado la decisión de haberle dicho al rey: dame la mitad de tu reino, ya que me lo ofreciste. Va y le pregunta a su madre. ¿Y por qué yo le decía que esta niña ha sido una influencia, hermana? Influenciada por su madre para cometer un crimen. ¿Por qué? Porque ella fue y le pidió la cabeza de Juan el Bautista. ¿Qué le beneficiaba a esta jovencita haber pedido la cabeza de Juan el Bautista? ¿Qué beneficio obtenía ella? Ninguno. Lo único que ella obtuvo es una mala reputación para su vida. Quizás deberíamos reflexionar cómo ha sido después su vida de ella. ¿Cómo ha seguido ella después de eso? De haber visto, porque dice que el guardia de la cárcel fue el guardia y le entregó la cabeza de Juan el Bautista a esta muchacha. Para ustedes, ¿sería fácil ver una cabeza de un muerto? Podría haberle provocado un trauma. Podría esta muchacha no haber sido feliz nunca en su vida por haber buscado una mala influencia. Por eso es importante que uno deba pedir siempre, hermano, al Señor por la vida de los jóvenes, que el Señor las ayude, los ayude a que sean temerosas de Él. La influencia del mundo ha contaminado aún a los cristianos y nos ha contaminado, y quizás nosotros decimos: no es verdad. Sí es verdad. Y en la juventud la influencia es muy grande. ¿Por qué? Porque también, hermanos, cuando uno es influencia sobre la vida de los jóvenes, ellos van a buscar un referente en ti. Yo te quiero preguntar, ¿por qué tu hijo no está buscando ser un referente en ti? ¿Qué es lo que estás haciendo como mamá joven, como papá? ¿Cómo estás influenciando en la vida de tus hijos como cristiano? ¿Cómo estamos influenciando nosotros en la vida de aquellos que están afuera? ¿Cómo puede una jovencita influenciar la vida de aquellos que no conocen al Señor? La palabra en Jeremías, y el Señor le dice a Jeremías que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. ¿Por qué? Porque podemos influenciar. ¿Cuántas veces, hermanos, escuchamos a nosotros buscar, como siempre le decimos con el pastor a los jóvenes: no busques filisteos, busca cristianos, jóvenes cristianos, hazte amigo, no te preocupes por querer ponerte de novio al tiro. Yo lo voy a cambiar. No, tú no lo vas a cambiar. Si no conoces a Cristo, no vas a cambiar, no vas a influenciar. Y si quieres influenciar, y si tú quieres cambiar a un joven, a un jovencito o a una jovencita en la vida para que sea un cristiano, sé ejemplo. Porque no vas a poder influenciar o no vas a poder convertir a alguien si no somos ejemplo en la vida de aquellos que nos rodean. No todos nos van a seguir, no todos van a creer, pero esta joven vemos que tuvo una influencia muy grande en su vida, pero ni siquiera ha sido para bendición ni provecho de ella. Amén. Y vemos, hermanos, nosotros acá una mujer que realmente tenía en su corazón uno de los corazones más negros que podemos encontrar en la palabra del Señor. Primeramente, nosotros podemos ver en una mujer de maldad en la vida de Jezabel. Por ejemplo, nosotros en la vida de Jezabel, aquella mujer, ¿verdad? La mujer de Acab era una mujer que influenciaba sobre la vida de su esposo. Era una mujer que perseguía al profeta Elías para matarlo. Y vemos acá en la vida de Herodías una mujer que planeaba cómo matar a Juan. Amén. Y dice que la palabra que Herodías le acechaba a Juan y deseaba matarle y no podía. Todo el tiempo planificando, todo el tiempo planeando cómo matar a Juan. ¿Y por qué quería matar a Juan? Porque él le decía la verdad. No te es lícito. Eres una mujer adúltera. Eres la mujer del hermano con el que estás ahora. Quizá ella decidió separarse, divorciarse de su marido. ¿Sabe, hermanas? Cuando en el corazón de una mujer o de un hombre está planeando destruir, le llega a su propia destrucción.
una mujer, hermanos, no solamente puede planear matar a alguien, pero sí con sus celos, sí con nuestras actitudes. Podemos tener muchas cosas en nuestro corazón que puede destruir a alguien, hermanos. Tenemos que tener cuidado. Nosotros vemos en esta mujer, en Herodías, que ella acechaba a Juan, que ella quería puro matarle, y ella tuvo su oportunidad. ¿En qué momento? En el cumpleaños de Herodes. Ella dijo: esta es la mía, yo voy a tomar esta oportunidad. Cuando la hija de Herodías le pidió a su madre el consejo de qué iba a obtener, ella va y le dice: pide la cabeza de Juan. ¿Cuál es tu influencia hoy como madre? Mi hermana, esta mujer instigó a su hija para que danzara delante del rey, para que aprovechara este beneficio que él estaba ofreciendo para matar a Juan el Bautista, a este profeta que, por decir la verdad, fue decapitado. Y esta mujer conocía, hermana, la debilidad de su esposo, la debilidad de Herodes, y se aprovechó. En la maldad hay mucha astucia. La maldad no trabaja de golpe. El enemigo planea todos los días cómo destruirnos. El enemigo, hermanos, busca estrategias para destruir a los hijos de Dios. Y cuando alguien se deja dominar por Satanás, busca estrategias para cómo destruir. Y hay personas y hay mujeres muy malas. Hay hombres muy malos en la tierra, aunque usted no lo crea. Pero esas personas son usados por el enemigo. ¿Usted cree que a Satanás le convenía que Juan siguiera predicando del Señor? ¿Siguiera preparando el camino al Señor? Si nosotros nos damos cuenta, hermanos, Juan estaba preparando el camino del Señor, pero a Satanás no le convenía que Jesús viniera a la tierra, no le convenía que Jesús cumpliera su ministerio en esta tierra. Y el enemigo, como es astuto, usa personas. Y yo lo puedo decir por experiencia. A mí me ha tocado vivir muchas cosas en mi instituto. Y yo siempre he dicho, el enemigo no quiere que yo sea luz en este lugar. Pero por eso es necesario que nosotros sepamos, hermanos, sepamos discernir lo espiritual. Porque quizás tú puedes decir, sí, pero tiene mal carácter, tiene esto, tiene aquello. No. El enemigo es astuto. Pero hay que dejarse, hay quienes se dejan dominar o quienes permiten ser usados por Satanás para destruir. Y la maldad les alcanza. Esta mujer no tuvo un buen final, no tuvo un buen final. A pesar de todo lo que hizo, en ella hubo una eternidad de condenación, porque no hubo arrepentimiento. Hermanas, nosotros vemos en esta mujer realmente una mujer llena de maldad, planeando, acechando a Juan el Bautista. A nosotros, hermanos, como hijos de Dios nos están mirando. A nosotros verdaderamente como hijos de Dios nos miran. Miran nuestros pasos, miran cómo caminamos, miran cómo actuamos. Y el enemigo se agarra de eso. Pero nosotros debemos tener nuestra convicción bien firmes. Quizá muchas veces o alguna vez se ha preguntado usted si está dispuesto a morir por Cristo. Ser un sacrificio para Cristo, hermano, no es solamente decirlo de palabras. Tienes que estar dispuesto. Vemos acá 4 personas, 4 tipos de personas, y solo uno fue salvo. ¿Por qué?
porque sabía que había venido a esta tierra. ¿Usted entiende su propósito en esta tierra por el cual fue formado? Yo quiero que oremos en esta hora. Yo quiero que le pidamos al Señor, hermanos, porque podemos encontrarnos con muchos Herodes, con muchas Herodías, con muchas hijas de Herodías. Y es necesario que nosotros tengamos un corazón de Juan, un corazón de Jesús. Tenemos grandes ejemplos de hombres que no les importó perder su vida por causa del Evangelio. Y debemos nosotros pedirle al Señor que nos prepare. Y si en usted, hermana, no hay quizás un fruto digno de arrepentimiento, este es el tiempo. Mientras tenemos vida, tenemos esperanza de pedirle perdón al Señor por quizás nuestras malas actitudes, por nuestras malas conductas, por nuestra mala manera de vivir. Que el Evangelio no sea solamente algo que escuchamos y que buscamos para bendiciones terrenales. Dios lo añade todo, y por misericordia cada día tenemos vida y tenemos lo que tenemos. Pero preparemos nuestro corazón para que un día el Señor, cuando venga y nos diga: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Si usted no ha estado haciendo hoy lo que el Señor le mandó a hacer en su vida, a hablarles a los perdidos, a predicarles, hermanos, a aquellos que hoy no conocen a Cristo o a aquellos que se han alejado del Señor, es el momento de decirle: Señor, nosotros cantábamos, usa mi mano, Señor. Cantemos, usa mi vida, Señor. Usa mi vida, Señor, para tu reino. Y que el Señor nos guarde siempre de aquellos Herodes, de aquellas Herodías. Pero que nada nos haga detener el de trabajar para el reino de Dios. Amén. Si alguien quiere, alguien desea en estos momentos y quiere venir acá a que estemos orando por usted, Dios los conoce. Dios conoce nuestro corazón. Yo creo que todos deberíamos estar en estos momentos arrodillados, pidiéndole primeramente perdón al Señor por lo que hemos hecho, por lo que hemos fallado, y luego decirle: Señor, usa mi vida para tu reino. Porque más allá de todo lo que tengamos en esta tierra, dice, ¿verdad?, que solamente hay un alma que salvar, y es la nuestra. Por eso, hermanos, debemos enfocarnos en esto, en ser verdaderos hijos de Dios, y de pedirle al Señor que Él nos ayude. A veces, hermanos, la búsqueda de la presencia de Dios son con interés. ¿De qué me das? ¿De qué voy a obtener? ¿De cuán bien va a estar mi salud? ¿De cuánto puedo ganar? Pero dile en esta hora: Señor, te lo dejo en tus manos, pero toma mi vida y hazlo conforme a tu voluntad. Hazme un hijo conforme a tu voluntad. Amén. Así que si alguien desea, vamos a estar orando también, si desea pasar, pero oremos en esta hora. Y le damos gracias, Señor, también por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, eterno Rey, eres Dios, Señor. Eres Dios que nos habla, Señor. Señor, sabemos que tu palabra, Señor, es vida para nosotros, Señor. Y sabemos, Señor, que el Evangelio no es fácil, Dios. Señor amado, el Evangelio no se trata, Dios mío, de cuánto podemos tener, Señor, sino de cuánto podemos hacer, Jesús. Padre bendito, te pedimos perdón por nuestros pecados y nuestras ofensas. Cada día fallamos delante de ti. Cada día, Señor, en nuestro corazón, Dios mío, hay malos pensamientos. Cada día en nuestra mente, Señor, hay maquinaciones, Señor amado. Cada día, Señor, Dios mío, aún en la vida de los cristianos, Señor, hay cosas que no te agradan a ti, Señor. Dios mío, Señor, que podamos llevar ese sello que tú nos hablas de tu palabra, Señor. Pero, Señor amado, viviendo conforme a tus mandamientos. Sabemos que no es fácil, Señor. Cada día nos cuesta, Dios mío. Cada día, Señor, tenemos que levantarnos y batallar con estas cosas que el mundo ofrece, Dios. Padre Santo, te pedimos que tú nos ayudes a ser un ejemplo, Señor.
Que nuestra historia, Señor, sea una historia, Dios mío, marcada, Dios mío, por ser hijos conforme a tu corazón. No, Señor, amados, diciendo, Señor, somos cristianos y no vivir conforme a ello, Padre. Dios mío, sabemos que no es fácil, Jesús, pero podemos, Señor, Dios mío, creer, Dios mío, que tú nos ayudas cuando venimos a ti, Señor. Que tú nos levantas, que tú nos fortaleces, Señor. Dios mío, como dice tu palabra, 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta, Señor. ¿Por qué, Señor? Porque confiamos en ti, Señor. Porque sabemos, Dios, que aunque no somos perfectos, Dios amado, tenemos al Dios perfecto, al Dios, Señor, que nos dice, aliéntate de tu corazón, Señor. Padre bendito, danos, Señor, sabiduría. Danos sabiduría para vivir lo que resta de vida, para ser hijos conforme a tu corazón. Padre, quizás, Dios mío, de acá levantarás muchos profetas, muchos pastores, muchos maestros, Señor, muchos evangelistas. Dios, pero que su palabra, Señor, que lo que hable cada uno, Señor, no sea, Dios mío, Señor, queriendo agradar al hombre, Señor, sino, Dios mío, como tú mandas, Padre bendito. Diciendo, Señor, y hablando siempre tu verdad, Jesús, para que muchos sean libres en ti, Señor. Padre Santo, danos, Señor, cada día, Señor, sabiduría, Señor, de lo alto, como dice tu palabra en Santiago. Dios mío, quizás muchas cosas no podemos entender, pero sí, Señor, lo que tú nos mandas a hacer, bendito Jesús. Rey amado, en tu mano estamos, Dios mío, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén.